Hola a todos, qué bueno que puedan estar conectados el día de hoy. Mi nombre es Andrei Molina, yo soy el pastor de Local Church y yo hoy quiero saludar a todos los campus. Hoy estamos reunidos en algo que nosotros llamamos Local en Casa. Nos reunimos en pequeños espacios a hacer comunidad, a compartir, a realmente hacer círculos, a que el domingo, a que el servicio, a que el mensaje no sea de un solo lado, sino que realmente podamos hablar entre nosotros y discutir lo que Dios quiere decirnos el día de hoy. Quiero dar un saludo a Panamá. Quiero dar un saludo a Sogamoso, a Bogotá y todas las personas que nos acompañan online. Y vamos a seguir hablando acerca del Espíritu Santo. Hace 8 días estuvimos hablando de cómo Jesucristo le está dando la introducción al Espíritu Santo. Y la introducción del Espíritu Santo al mundo, a nosotros, lo hace en un contexto donde hay dificultades, donde hay dolor, donde aparentemente el mundo se alegra, pero nosotros estamos tristes, desolados, en soledad. Nosotros estamos luchando con esas emociones que solamente Dios y nosotros sabemos que tenemos. Y en ese contexto es que llega el Espíritu Santo y nos dice que Él es el consolador, que Él es nuestra ayuda, que realmente Él sabe lo que vivimos, que Él nos acompaña, que Él nunca nos abandona, que Él nos da la fuerza para continuar. Y hoy vamos a seguir hablando acerca del Espíritu Santo. Recordar que el mensaje de hoy quiero ser lo más concreto posible para que en cada uno de sus lugares donde están en Local en Casa, ustedes puedan compartir y realmente ustedes puedan aprender entre ustedes. Hoy voy a estar leyendo Gálatas 5. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16, miren lo que dice. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a enviarnos unos a otros. Hoy quiero hablar acerca del poder de ser guiados por el Espíritu. Hoy quiero hablar acerca de la importancia que tú y yo debemos reconocer, la importancia de reconocer que cuando somos guiados por el Espíritu Santo, tenemos un poder que nadie nos puede quitar. Cuando tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a hacer cosas que antes para nosotros eran imposibles. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, es cuando las personas que están a nuestro alrededor van a empezar a darse cuenta que estamos siendo transformados, porque cuando somos guiados por el Espíritu Santo, no hay cambio en nuestras vidas. No hay cambios. El cambio es con el esfuerzo y con la conducta, pero la transformación que se da cuando somos guiados por el poder del Espíritu Santo viene de adentro hacia afuera.
Cuando nosotros nos enfocamos en ser guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. Me acuerdo cuando yo le entregué mi vida a Jesucristo y el Espíritu Santo empezó a vivir en mí. Yo era de los manes, pero groseros. Era grosero, era altanero, era orgulloso y claro que le faltaba el respeto a mi mamá y a mi papá, porque eso era mi naturaleza. Y me acuerdo que yo no me tuve que esforzar para dejar de decir malas palabras. Me acuerdo que no tuve que esforzarme para empezar a respetar a mi mamá. ¿Dónde fue mi enfoque? Mi enfoque es que empecé a ser guiado por el Espíritu Santo. Y me enfoqué en cómo puedo yo hacer una priorización de ser guiados por el Espíritu, que yo sea guiado por el Espíritu. Y el día menos esperado, mis amigos empezaron a decirme, oiga, Andrei, ¿usted le pasa algo? Y yo, no, normal, yo estoy bien. Me dijo, Andrei, usted ya no es grosero. Yo, oiga, sí. En mi casa, mi mamá empezó a ver mis reacciones y la manera en que empecé a comportarme. Y mi mamá empezó a preguntarme, oiga, ¿dónde es que usted está yendo los domingos? Porque en ese lugar le están haciendo algo, porque usted es diferente. No fue un esfuerzo humano, fue el poder transformador del Espíritu Santo cuando yo me dejo guiar por Él. Hoy quiero hablar de cómo cada uno de nosotros debe dejarse guiar. Y tenemos la pregunta, ¿cómo podemos entonces ser guiados por el Espíritu? Y el texto en Gálatas nos dice cuáles son los pasos que nosotros debemos de tomar para ser guiados por el Espíritu. Y miren lo que dice en Gálatas 5:16, que fue el primer versículo que leímos. Dice, así que les digo, es Pablo diciéndole a los Gálatas para que puedan vivir, ¿qué? Para que puedan vivir en libertad. Uno de los mensajes más importantes de Pablo a los Gálatas es, tienen que vivir en libertad. Tienen que ser guiados por el Espíritu. Y miren lo que les dice Pablo. Así que les digo, vivan por el Espíritu. Vivan por el Espíritu. Y es el primer punto que quiero tratar hoy para que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu. Si yo quiero ser guiado por el Espíritu, ¿debo qué? Debo vivir por el Espíritu. ¿Y qué significa y qué es este concepto de vivir por el Espíritu? Hoy en día, cuando nosotros nos levantamos, ¿cuál es la fuerza, la motivación, lo que te inspira a levantarte? ¿Qué es? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que te apasiona cuando tú vas a trabajar? Cuando tú vas a compartir con tus hijos, cuando tú vas a salir con tu esposa, ¿qué es lo que a ti te apasiona y te guía? Porque ese elemento es el que te hace vivir, es el que te levanta. ¿Cuál es el propósito que tú tienes en la vida para levantarte y realmente conquistar día tras día? Y lo que está diciendo Pablo es, si ustedes quieren ser guiados por el Espíritu, ¿saben qué es lo que tienen que hacer? Ustedes tienen que vivir por el Espíritu. Ustedes tienen que levantarse con un anhelo de decir, me levanto hoy. Yo sé que el Espíritu Santo está acá adentro. Yo sé que el Espíritu Santo me guía. Así que hoy voy a vivir guiado por el Espíritu. Hoy vivo por el Espíritu. Cuando vamos a trabajar y vamos motivados a llegar a ese trabajo, lo que yo tengo que hacer es que yo tengo que decir, un momento, el trabajo es lo máximo, mi jefe es lo máximo, todo lo que está sucediendo en mi vida es lo máximo, o todo lo que está viendo en mi vida es terrible. Pero no importa, porque mi motivación por lo que yo vivo es por el Espíritu, es por Dios. Es muy importante que si nosotros queremos ser guiados por el Espíritu, nosotros debemos entender este concepto, que el Espíritu Santo no entra en un pedacito de mi vida. El Espíritu Santo no es como, por la mañana, metámoslo por la mañana, un ratico, 2 minuticos y ya no más. No, debe ser una postura y una actitud frente a cómo yo vivo la vida. Y es que yo pueda decir, yo vivo por el Espíritu. Yo vivo por el Espíritu. Paso número 1. Tienes que cambiar la mentalidad. Tienes que cambiar la mentalidad, tienes que cambiar tu actitud, tienes que cambiar tu determinación frente a cómo tú enfrentas el día a día. Tú tienes que levantarte y decir, hoy vivo por el Espíritu.
Hoy vivo por el Espíritu. Eso es lo número uno que sucede y es increíble lo que dice, porque lo que dice, si nosotros vivimos por el Espíritu, ¿saben qué sucede? No seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. No seguirán los deseos de este cuerpo que desea pecar. ¿Qué es? Es si yo vivo por el Espíritu. Lo que les mencionaba. Dios quiere transformarnos. Dios quiere darnos libertad. Dios quiere que nosotros no andemos atados al pecado, que no andemos atados a nuestro pasado, que no andemos atados a estos pensamientos que a veces nos autosabotean. Dios quiere que seamos libres. Y la manera para que seamos libres es que nosotros vivamos por el Espíritu. Vivan por el Espíritu. Y como consecuencia de vivir en el Espíritu, ¿qué es lo que sucede? No vamos a seguir los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es una consecuencia de algo. Es muy chévere. Y por eso esto no se trata del esfuerzo humano. Se trata de que nosotros podamos seguir a Dios. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Y acá, simplemente para reforzar el primer punto, y es que vivamos por el Espíritu, reforzando que cuando nosotros seguimos al Espíritu, cuando nosotros vivimos por el Espíritu, miren lo que sucede. Lo que sucede es que el Espíritu nos va a guiar y nos va a llevar a que nosotros demos un paso al lado de una manera muy voluntaria del pecado. Y empezamos a ser transformados. Empezamos a ser transformados. ¿Cuál es el segundo punto para que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu? Y lo segundo que nosotros debemos de tener es, debemos entender que hay un solo fruto. No son muchos frutos, hay un solo fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Que lo dice en el versículo 22, dice lo siguiente. El fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. No hay ley que condene estas cosas. Para poder seguir al Espíritu, yo debo identificar cuál es el fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Y la pregunta que debemos hacernos hoy, ¿cómo estoy frente a ese fruto? ¿Cómo estoy frente al fruto del Espíritu Santo? Porque lo primero que debemos hacer es un diagnóstico. Tú y yo debemos hacer un diagnóstico de cómo estamos frente al fruto, cómo estamos frente al amor. ¿Cómo estamos frente al amor? Porque muchos de nosotros, si queremos ser guiados por el Espíritu y queremos el fruto del Espíritu, sí tenemos que tomar algunas decisiones. ¿Cómo estoy frente al amor? Porque si estoy frente al amor, si no estoy muy bien frente al amor, lo que debo hacer es, escúchenme, lo que debo hacer es perdonar. Muchos de nosotros lo que debemos hacer es perdonar. Y lo que muchos de nosotros debemos entender es que el amor es una decisión. O sea, hoy, si quieres ser guiado por el Espíritu, quieres que el fruto del Espíritu esté en tu vida, tienes que tomar la decisión de amar. Jesucristo dijo que nosotros amáramos a nuestros enemigos, porque no es una cuestión de lo que hace la otra persona, no es una cuestión de lo que se hace en el ambiente para que yo tome la decisión de amar, sino es una decisión propia de cada uno de nosotros de amar. Así que hoy, ¿quieres ser guiado por el Espíritu Santo? Decide amar, perdona. ¿Qué es lo otro que hay? Alegría. La alegría es una manifestación interna, pero esa manifestación interna de la alegría no tiene que estar determinada por el contexto ni por el entorno, porque estamos fregados. Hoy tú tienes que saber, tienes que levantarte con toda la esperanza, con todo el conocimiento y la certeza
de que Dios hoy en tu vida está haciendo que todas las cosas te ayuden para bien. Todas las cosas te ayudan para bien. Eso debe hacer que en tu vida haya alegría. No tristeza, alegría, porque tú sabes que todas las cosas te ayudan para bien. Debes de tener paz. Igual, la paz no está determinada por el exterior. La paz está determinada por lo que Dios está haciendo acá. Espíritu Santo. Y Dios lo dice claro, hey, si están angustiados, si están con temor, si tienen necesidad, ¿saben qué deben hacer? Lo que ustedes deben de hacer es buscar primero a Dios, hablar con Él, porque la paz que sobrepasa todo entendimiento los llenará. Entonces yo tengo que decir, ok, amor, tengo que perdonar a algunas personas, tengo que decidir perdonar. Alegría, realmente la alegría, tengo que entender que Dios está haciendo cosas maravillosas alrededor mío y debo tener una actitud de alegría. Paz, no importa lo que esté sucediendo en tu vida, si yo pongo toda angustia, si yo pongo todo temor en las manos de Dios, Él me dará ¿qué? Él me dará paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo debo tener paciencia, y la paciencia tiene que ver mucho con el dominio propio. Porque yo no les he dado un espíritu de temor, dice el Señor, sino ¿de qué? De dominio propio. Yo debo entender que muchas veces, en muchas circunstancias, lo que Dios está haciendo es que está ejercitando mi dominio propio. Y yo tengo que ser consciente de ello y decir, este es un momento donde tengo que ejercitar mi dominio propio. Y yo tengo que crecer en mi dominio propio. Es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros, pero que nosotros tenemos que estar conscientes y decir, acá estoy, trabaja en mí. ¿Y qué sigue pasando? Miren, también habla acerca de amabilidad. Amabilidad. ¿Cómo me estoy comportando frente a las demás personas? Habla acerca de bondad. Habla acerca de fidelidad. Habla acerca de humildad y lo que hemos hablado, de dominio propio. Hoy, evalúate. Hoy haz un diagnóstico. Estoy seguro que todos tenemos áreas por qué trabajar. Y lo que nosotros tenemos que hacer si queremos ser guiados por el Espíritu y ver una transformación genuina en nuestras vidas, lo que tenemos que hacer es un diagnóstico y ser sinceros con nosotros. Y cuando somos sinceros y vemos ese diagnóstico, tenemos que decir, Dios, necesito ayuda. Soy consciente de que estoy bien bajito en algunas áreas y necesito ayuda. Necesito que tu Espíritu Santo trabaje en mí. Necesito ser guiado por tu Espíritu. En ese momento vamos a ser guiados. En ese momento vamos a ser conscientes de que debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Y yo quiero decirles algo. Lo más probable es que si tú tomaste una decisión genuina por Jesucristo, lo más probable es que el Espíritu Santo te esté guiando y te ha guiado. El problema es que no nos hemos dado cuenta. Al ser conscientes de mi diagnóstico, me voy a dar cuenta cómo realmente el Espíritu sí ha estado ahí metido y sí me ha direccionado. Nos vamos a dar cuenta en esas situaciones difíciles que tenemos en la vida, porque esas situaciones difíciles que suceden en la vida es simplemente Dios, es simplemente el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Entonces llegamos a hacer la fila eterna y uno con un mal genio y con afán y uno quiere matar, y entonces es el Espíritu Santo ahí delante de nosotros poniéndonos en esa situación diciéndonos, Andrei, ejerce la paciencia. Andrei, ejerce la paciencia. Preciso, vamos al restaurante y nos tratan re mal. Realmente nos tiran la comida. O sea, pasamos en la peor experiencia. Y es el Espíritu Santo guiándonos y diciéndonos, Andrei, ¿cómo estás con la amabilidad? ¿Cómo estás con la amabilidad? Es el Espíritu Santo que estirándonos para que nosotros podamos ser conscientes de la necesidad de trabajar en que el fruto del Espíritu Santo sea evidente en nuestras vidas. Sé consciente de las áreas en las cuales el fruto del Espíritu Santo le falta crecer. Y te vas a dar cuenta cómo el Espíritu Santo va adelante muchas veces en las circunstancias que tienes en tu vida. Déjate guiar por el Espíritu.
Y por último dice, esto es muy bacano, versículo 24. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. El tercer punto que nosotros debemos hacer es que nosotros debemos ¿qué? Crucificar nuestros deseos pecaminosos en la cruz. Nosotros debemos crucificar nuestros deseos pecaminosos en la cruz del Calvario. Igual, cada uno de ustedes sabe cuáles son esos deseos de lujuria, de venganza, cuáles son esos deseos, esas fantasías que cada uno de ustedes tiene. Ustedes tienen que llevar esos pensamientos, usted tiene que llevar esos deseos y ¿sabe qué tiene que hacer? Tiene que ir a la cruz, literalmente. Tiene que ir a donde Jesús y decir, Jesús, yo quiero entregarte esto, porque esto hace parte de mi naturaleza pecaminosa y yo te lo quiero entregar. Yo te lo quiero dejar. Cuando yo le entregué mi vida a Jesucristo y les conté, el Espíritu Santo vino y de una manera milagrosa dejé de decir groserías y empecé a ser mucho más humilde dentro de mi casa con mi mamá y con mi familia. Empecé a ser más humilde. Había algo de todas maneras que yo seguía. Yo tenía una gran naturaleza pecaminosa. No era chiquita, era grande. Y yo luchaba con la pornografía, yo luchaba con la masturbación. Y era como el Espíritu Santo diciéndome, yo quiero guiarte, yo quiero guiarte, yo quiero guiarte. Pero para que seas guiado por el Espíritu, tienes que ¿qué? Tienes que crucificar los deseos de ese pecado en la cruz. Y me acuerdo, literalmente me acuerdo. Me acuerdo una noche que estaba ya aburrido, cansado, no quería seguir con esa lucha. Decía, esto me está matando y no quiero más. Me acuerdo esa noche que me arrodillé en mi cama, me arrodillé ahí y empecé a llorar, genuino, a llorar y a decirle, Dios, no quiero más esto. No quiero más esto. No quiero más esto. Y empecé a llorar y empecé a decirle, Dios, ayúdame. Dios, le decía, quiero sacrificar, quiero entregarte este pecado y no quiero hacerlo más. Quiero que me ayudes. Y me acuerdo. ¿Están listos? ¿Están listos para esto? Me acuerdo que Dios me dijo, Andrei, ¿tú quieres morir a esto? Y yo le decía, sí, Dios, yo quiero morir a esto. Y me acuerdo en ese momento lo que Dios me dijo. Dios me dijo, Andrei, de ahora en adelante, en tus habitaciones y en tus cuartos, nunca más vas a tener un televisor. Y yo decía, entonces yo como que paré y dije, pero Dios, no hay que ser tan drásticos, Dios. No. Y me acuerdo Dios me decía, Andrei, ¿quieres morir? ¿Quieres sacrificarlo? ¿Quieres sacrificar? ¿Quieres morir en la cruz? Y yo le decía, sí, Dios. Ok, tienes que hacer un compromiso. De aquí en adelante, nunca más vas a tener un televisor en tu cuarto. Y fue algo que Dios hizo en mí y que yo logré llevar a cabo. Y jamás, sino hasta que me casé, obviamente, por obvias razones. Cuando me casé ya volví a tener un televisor en mi cuarto, porque la manera en la cual yo caía en el pecado era a través de los televisores. Hoy en día yo sé que el Espíritu Santo te puede guiar frente a cuál es la naturaleza pecaminosa que tú tienes. Y si es necesario, cómprate un teléfono que no sea inteligente, si es necesario. Es más, si es necesario, quita el Wi-Fi de tu casa. No sé qué es lo que tengas que hacer, pero lo que sí es una realidad es que Jesucristo nos está diciendo que debemos morir a nosotros mismos para que el Espíritu viva. Y eso muchas veces necesita medidas drásticas. Entonces, ¿quieres ser guiado por el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que dice? Dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado. O sea, imagínense
la crucifixión de Cristo. Han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y sus deseos. Crucifica lo que tengas que crucificar para que el Espíritu viva en ti. Y de esa manera seas guiado por el Espíritu. Para terminar, quiero terminar con esta verdad y con esta promesa. Si el Espíritu nos da vida, sigámoslos. El Espíritu te va a dar vida, créeme. Cuando vivimos guiados por el Espíritu, el Espíritu Santo te va a dar vida y en abundancia. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Mis 3 takeaways. El primero, si yo quiero ver una transformación genuina en mi vida, lo que debo hacer es que debo ser guiado por el Espíritu. Que todos podamos vivir guiados por el Espíritu. Mi segundo takeaway, si nosotros queremos ser guiados por el Espíritu, debemos tener y ser conscientes que vivimos por el Espíritu, que debemos ser conscientes de frente al fruto del Espíritu Santo, cómo estoy bien, estoy mal, en qué debo enfocarme, debo ser más consciente de cuáles son mis áreas en las cuales el fruto del Espíritu Santo tiene que ser más evidente en mi vida. Y también tengo que sacrificar mi naturaleza pecaminosa y sus deseos. Y mi tercer takeaway es, hay una promesa. Y es que cuando somos guiados por el Espíritu vamos a tener vida. Y vamos a tener vida en abundancia. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Que en sus locales, en casa, puedan hablar de este tema. Que sean sinceros, que sean vulnerables, que puedan hablar con tranquilidad y que puedan buscar personas con las cuales puedan rendir cuentas. Que realmente en los locales en casa pueda haber poder. Que Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días vamos a estar en Bogotá. Así que nos vemos en Bogotá. Que se puedan suscribir al canal de YouTube. Que nos puedan seguir también en Spotify. Que Dios bendiga. Chao.